Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión vamos a terminar de darle la bienvenida a nuestro hermoso cuchillo Easy 4 y para que este forme parte de nuestro canal ya de forma permanente, pero como telón de fondo. Porque a este, recuerden, lo vamos a castigar como los burros en la escuela. Vamos con la intro. Así que como ya les comentaba, esta parte, es la parte principal de este video que estaba grabando, digamos, haciendo algunas últimas pruebas, digamos, en las cuales yo ejecuté y, digamos, cuatro cortes acá que van a poder ver ahora mismo, que se los adelanto, digamos, porque grabé de atrás para adelante este video. Bueno, pero les voy a mostrar aquí el daño que tiene. El primero es del cuchillo copia, clon o falsificación y mismo Easy. El segundo, de izquierda a derecha, perdón, es del cuchillo genérico que tengo yo, 410, uno que se rompió hace tiempo, que es el cuchillo más blando que tengo, puedo decir, la hoja de acero más blanda que tengo, y le hizo daño de igual manera, como pueden ver. En tercera posición está el modelo Leuco de Benchmade, otra falsificación que está también fabricado en un acero, creo yo, 410, ni siquiera 420, pero también, como pueden ver, le produjo daño. Y en cuarta posición está la muesca que le hizo el Sherade SSH 36 que tengo yo, y que también se supone que está fabricado en el mismo acero 1095, pero evidentemente más endurecido. Así que bueno, este es un adelanto que les doy ahora de lo que viene en el video para que lo puedan ver. Y esto, digamos, perdón que voy a volver a mostrar aquí un poquito toda esta porosidad absurda, fea y ridícula de este cuchillo, que está, para mí, entender, muy mal trabajado térmicamente, y que en conclusión en el video van a ver que yo digo que al final esto para mí no está tratado térmicamente. Para mí estos cuchillos ya están fabricados en serie, es decir, lo mismo que hacen los chinos: compran el metal, la plancha, los cortan, les dan perfil y le plantan el recubrimiento que como tal, como dijo Randall, dijo en los comentarios, bueno, en un mail me comentó de que ellos están acostumbrados a hacerlo así y que el recubrimiento cubre todas estas imperfecciones, pero para mí cubre también los errores del metal, del tratamiento térmico que se hizo o no se hizo. Para mí esto es un fallo terrible, y lo único que hace nada más es agrandar más el hoyo en el que están metidos con este cuchillo, porque lamentablemente, créanme, este cuchillo es un fiasco. De verdad que sí, porque si lo logré comparar con este, vuelvo a decir, ya, y tienen el mismo daño que este, un acero malísimo, pero absolutamente malo de China, digamos, que llega a estar doblado, que después van a ver ahí cuando lo pongo, digamos, en contra del Easy, digamos. Entonces quiere decir que están estafando a todo el mundo. Así de simple. Están estafando a todo el mundo. Que tenga carbono, sí, está bien, pero no están haciendo tratamiento térmico. Claro, para evitar que esto se parta, entonces lo dejan así blando para que se doble. Pero entonces, ¿para qué tienes un 1095? ¿Por qué no le pones un 420 y punto? Y le pones recubrimiento y lo vendes. O incluso te ahorrarías el recubrimiento. Pero bueno, es parte del marketing, algo que nunca cambiaron por años, que ni siquiera fueron capaces de cambiar el mango o alargarlo un poco más que lo que hicieron los chinos con la copia, y quedó funcionando muy bien. El choil también, otro detalle, que es muy pequeño, tampoco lo agrandaron, y eso es lo que da también inseguridad al usar este cuchillo. Así que bueno, son cosas que vienen en el video ahora a continuación, que yo me adelanté y estoy haciendo, digamos, una preview de lo que estamos por ver. Bueno, este video lo estoy haciendo porque en este punto, digamos, voy a tratar de dejar este pequeño video como testimonio, digamos, de esto. Contarles de que definitivamente ya este cuchillo lo voy a desmantelar. Es decir, no lo voy a usar como cuchillo como tal, porque en realidad, de verdad, esto cuando tú le imprimes fuerza, digamos, hacia adelante, quiero decir, y quiero que se entienda lo que estoy tratando de decir acá. Cuando tú lo aprietas, esto lo tomas así como yo en la mano y le imprimes fuerza hacia la parte delantera, esto parece que se te arranca, sobre todo cuando lo tienes tomado del choil.
y la verdad que en una fuerza fuerte yo siento que este cuchillo se me puede ir y me voy a rebanar los dedos, por supuesto que sí. Se los digo que es, de verdad se los digo que es el único cuchillo con el cual he sentido esta incomodidad, que ni siquiera con un cuchillo pequeño, como por ejemplo podrían haber sido estos cuchillos de cuello de San Remo, por ejemplo, solo por darle un ejemplo, ni siquiera con este pequeño yo siento esa sensación que me da este Easy, digamos, de que el cuchillo se me vaya, se me resfale. Esa fue la razón, digamos, por la cual yo también le puse unos liners y separadores, digamos, adicionales de 2 milímetros a cada lado para darle 4 milímetros de más de espesor, pensando que esto se iba a arreglar. Pero la verdad que, si bien es cierto, ahora en esta posición, en empuñadura normal, puedo tomarlo y trabajar con él. Definitivamente, créanme que tomar el clon o la copia o la falsificación es mucho mejor y se siente mucho más seguro, porque también, a pesar de que yo agrandé un poco el choil que le hicieron, digamos, los chinos a este Easy falsificado fue mucho mejor que el original. Es decir, ellos lo mejoraron aquí. También mejoraron el largo, obviamente, como pueden ver, el largo del mango, dándole ese extra 1 centímetro 10 o 15 milímetros más, los cuales son los que te ayudan y te sirven para poder tomar bien este cuchillo. Aparte de que las escamas que pusieron ellos, por supuesto, son en 3D y son circulares, digamos, no planas como este. Así que esas fueron las mejores que hicieron los chinos, cosa que la empresa Easy nunca tomó nota, nunca lo hizo. Este cuchillo lleva años fabricándose así. Yo no sé cómo hicieron este modelo, siendo que ustedes saben que la mayoría de, digamos, la gente norteamericana es de con textura gruesa, grande, son todos de 1,80 m o de 1,75 m hacia arriba, la mayoría, digo yo. Entonces no entiendo de dónde sacaron el molde de mano para un cuchillo así tan pequeño. Y como ven, incluso a mí que tengo un poco tal vez de tendinitis, incluso se me llega a inflamar esta parte acá. Se ve un poco ya en la mano. No así acá, me siento mucho más cómodo con este cuchillo falso de AliExpress. Así que esto de verdad que no es una joda, como dicen, es real. Y bueno, y voy a hacer otra cosa acá. Voy a ver si esto raya o no. Aquí, algo que me lo pidieron también, perdón que le voy a poner un poquito de zoom, muchachos. A ver, por ahí yo creo que... ahí. Vamos a poner ahí y espero que vean si esto raya o no. Lo voy a pasar. Y por lo que veo, no está rayando. No está rayando. En esta posición sí rayó un poquito. Se los voy a mostrar. Ahí está. Espero que lo puedan ver en alguna posición. Déjenme poner otro foco. Ahí. A ver ahora si lo pueden ver. Ahí están las rayitas. No sé si alcanzan a verlas. Yo por lo menos, claro que yo las veo, pero voy a tratar de buscar un ángulo para que puedan... No creo que las visualicen. Creo que no. Voy a hacer lo contrario. A ver acá. Y tampoco. El Easy 6 original no raya a la copia o al clon. Como pueden ver, le pasé el dedo. Y lo poco de marca que pudiese haber habido se borró por completo. No hay nada, absolutamente nada. Voy a volver a pasar la copia, digamos, por el original. Y la verdad que ninguno de los dos se raya, ¿eh? Debiésemos... Sí, la verdad que no veo que ninguno de los dos se raye. La verdad que no. Alguien me dijo por ahí que podía estar mal esto técnicamente, pero yo creo que lo trabajan así, fíjense, porque como les decía, miren, es que ellos lo trabajan así, yo creo. Miren la porosidad que tiene esto. Pero bueno, la verdad que ya yo en este punto, digamos, ya no quiero andar más en este tema. Quiero dejarlo ya zanjado.
porque la verdad es que no es que me ponga mal, pero porque al fin y al cabo ya asumí que perdí $100, punto. No hay más, no hay más. Pero yo sé que a muchos de ustedes esto les va a servir como experiencia. Tal vez para mí sea una pérdida económica, pero sé que a la larga va a ser una ganancia en nuevos suscriptores, en nueva gente que llega al canal. Y eso para mí es mucho más importante. Así que no me siento tan mal por eso, por supuesto que no. Y vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Que este cuchillo finalmente se va a transformar en el icono del canal o de una supuesta, o no sé si decirlo batalla o algo así, pero se va a transformar, digamos, en el telón de fondo de todos los videos siguientes en nuestro canal. Y esto se sale de aquí, va a quedar desnudo. Ya, esto va a quedar sin escama, esto va a quedar por otro lado, va a quedar tal cual. Esto se va a guardar, digamos, la escamita esta. Los tornillos también, obviamente, se van a guardar. Y este cuchillo va a quedar así, tal cual, en el fondo, ahí atrás, para recordarnos todos los días, a todos los que vengan aquí día a día a ver un video, a no confiar en ninguna empresa, Por eso les digo yo, tantas veces les dije, Book, por lo menos, Gerber, lo han hecho en sus narices, porque les publican a ustedes el acero que usan. Ellos ponen ahí 420, que es el acero más básico que hay para cuchillo. Y se los he dicho 1000 veces yo, que es igual al MOBA 1.4116 y algo que hemos hablado muchas veces. Ellos por lo menos tienen la, podríamos decir, la deferencia de decirles a ustedes en su cara, hey, yo estoy usando el acero más básico y económico que se usa, que es el 420 para hacer este cuchillo, Gerber, o el Book, y otras marcas más, porque también lo hacen, y le ponen 420 HC. ¿Qué ganan con ese HC? Que dicen que en alta dureza. No, no es una alta dureza. Ganan un punto más de dureza. Es decir, si el 420 llega a poder ser endurecido hasta 54 HRC, ellos con suerte llegan a 55. Y con mucha, pero mucha suerte, 56. Pero corren riesgo que el acero se parta. Obviamente, que es lo que me decía un suscriptor ahora, o visitante, no lo sé, que me decía que posiblemente esté también endurecido, no está normalizado, que está estresado y no sé qué cosa me estaba tratando de decir ahí. De decir que en el fondo estaba más duro, pero de mala manera, y por eso había sido capaz, digamos, de marcar a este otro. Algo que obviamente con todo el respeto te digo que es algo ridículo lo que me estás diciendo, porque en realidad si el acero está bien templado y punto. Ya no hay forma aquí de saber si esto está mal o está bien. Tú estás suponiendo que este acero está mal templado y por eso parte al ICI 4 original. Eso me estás diciendo, pero qué tontería es esa, qué ridículo. Al contrario, debería decir, felicito a los chinos que trabajaron con este acero y que fueron capaces de derrotar al ICI 4, al original, en un acero 1095. Eso debería estar diciendo. Le vamos a hacer una última prueba acá. Lo voy a hacer acá mismo. A ver, les voy a mostrar primero que esto no tiene daño. Ya esta es la última prueba, porque también me dijeron que posiblemente después de haberle botado, digamos, perdón, que les voy a acercar nuevamente esto para que puedan ver. Después de que le haya botado la primera capa, digamos, de perfil, lo voy a hacer justo acá atrás ya, para no... Y ahí se los voy a mostrar que no tiene absolutamente nada, ningún daño, nada. Lo voy a dejar ahí en el fondo. Les voy a mostrar que me parece que algo tenía de daño todavía, o tal vez no. No tiene nada. Ahí está, ya, por si acaso. Así que no voy a correr el zoom, lo voy a dejar aquí mismo. Y voy a volver a hacer esto ahí, tal cual. Voy a mover un poco esto, como tengo que mover. Aquí yo ya estoy viendo luz. Voy a poner los dos cuchillos de frente para que puedan ver nuevamente el daño que tiene aquí en este caso el Easy. Ahí lo pueden ver ustedes perfectamente. Y ahora vean el daño que tiene el
la copia o la imitación, la falsificación, como quieran llamarla, que ahí está, y que es mucho menor al daño que tiene el ISI. Pues sí, miren el ISI cómo está, miren la falsificación. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Ya? La falsificación, si está hecha en una 0420 y ¿cómo se llama? Está hecha en una 0420, como dijo esta persona que anotó ahí, y llegó a partir a rajarlo, a abrirlo más, digamos, tal y como quedó acá, como pueden ver aquí, ¿ya? Si ese acero chino fue capaz de hacer esto para lograr romper el acero 1095 o supuesto 1095 de Easy, ¿ya? Porque claramente ahí, como pueden ver ustedes, lo rompió, lo partió. De hecho, hay material ahí que se está desprendiendo. Yo aplaudo. Yo aplaudo a los chinos. Yo aplaudo a los chinos que hayan hecho eso con un acero básico y hayan logrado partir un cuchillo de más de $100. Pero ¿qué quieren que espere, qué esperan que haga? Obvio que tengo que aplaudir a los chinos, los aplaudo, pero me pongo de pie. Pero estamos hablando de un cuchillo de $25. $25 con acero básico y se manda ¡pum! No quiero hacerlo de nuevo porque no me digas que lo haga porque lo voy a hacer. Y ayer lo partí mucho. Así que como ya les dije, este cuchillo se va a transformar en nuestro telón de fondo. Le vamos a poner aquí y le vamos a notar aquí que esa marca está hecha por este cuchillo, por la copia, la falsificación. Vamos a dejarlo a un lado y lo vamos a inaugurar y le vamos a hacer 3 marcas. Déjenme buscar otro cuchillo, un cuchillo malo. Vamos a buscar un cuchillo malo ahora, que podría ser, que yo sé que digamos no está muy endurecido, que podría ser en este caso el Benchmade de el modelo Look, que yo sé que está blando. Yo sé que este cuchillo, digamos, está blando, el Leuku. También sé que posiblemente incluso puede ser un 410, ni siquiera un 420. Un 13R, un 4CR, un 13R18 algo por ahí. Vamos a hacerle una segunda marca al lado, ya, y vamos a ver si se la hace. Este es un cuchillo que está, pero muy blando. O sea, ustedes saben que este está blando, ya. Y sí se le hizo marca en este caso miren, el Leuku está marcado, ahí se ve. Pero el Easy también está marcado, pues. Y este es un 410 Steel, 410 Steel. Es ridiculous. Ridiculous. Lo digo en inglés para que lo entiendan esto. Es ridículo. Porque como un 410 te va a marcar un 1095, po. O sea, miren. Ahí les voy a poner el zoom también de nuevo para que puedan ver. Yo creo que miren, ahí al ladito está la marca, la más chiquitita es la marca del 410, que yo creo que es un 410, porque es muy blando ese acero, es muy blandito, ahí está. Y también le hizo mella, también lo dividió, también le sacó un pedacito chiquitito, no lo mismo que el otro, digamos, pero lo hizo, y este también quedó marcado. O sea, que estamos hablando de que este cuchillo, este cuchillo está tan blando como como esta falsificación, de verdad. Es que realmente ya aquí pasamos al extremo. O sea, de hecho, ¿saben qué más? Voy a probarlo con una hoja que tengo acá de hace tiempo, que ustedes se acuerdan, de un book. Me parece una falsificación de un book. ¿Se acuerdan que esto se dobló como mantequilla? Miren lo malo que era este acero. Que era muy malo. Lo vamos a probar también. Vamos a hacerle una tercera marca a ver si es que la resiste o si es que la puedo hacer. Porque esto ya pasaría a ser realmente... O sea, es que no. O sea, miren, le hizo una tercera marca.
Es que no puede ser esto. Esta cuestión ya pasa a ser tragicómica. Mira, le hizo más marca incluso que el segundo. Ah, ahí está. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. 3 marcas. La tercera es la de este acero, digamos, ultra blando, porque esto no puede ser más blando. Déjenme ver dónde está la marca este otro, que ni siquiera siento dónde está la marca de este. Parece que hay algo. Podría ser eso. Sí, podría ser eso, tal vez, que tiene una... Claro, aquí está. No se ve muy bien, pero bueno, pero ahí está la marca, que casi ni se ve. Entonces estamos llevando a este Easy al extremo de competir con aceros así de malos, así de blando. Miren esto. Es que esto ya es ridículo. Es ridículamente ridículo. No puede ser que este cuchillo de $100 esté pasando este bochorno. No me digan que lo va a rayar también ahora. Y si miren, lo estoy rayando acá atrás. A ver si ustedes pueden ver. Y lo raya. O por lo menos lo desgasta, creo yo. Miren, sí, le hice un pequeño desgaste. Vamos a ver este otro. No, este no es capaz de rayar nada. Bueno, ahora sí, por fin. Sí, aquí sí rayó. Aquí sí rayó. Ahí rayó el Easy. Pero resulta que este otro parece que también lo raya. Bueno, yo aquí veo que sí lo raya. Ahí se ve en esta parte. No se ve mucho. Pero este raya más a este otro. Eso sí, está claro. Aún así, este igual logró entrar. Y logró causarle daño. Así que tiene 3 marcas. La primera, ya saben, es del Easy Fake. El segundo es del Leuku. Y el tercero es de este, que es lo más blando que tengo. Ya no tengo aceros más blandos aquí. No conozco ningún otro. Y aún así, siendo el acero más blando, le hizo mella también. Incluso más mella que el segundo. Así que, bueno amigos, esto va a quedar de testigo del fallo tan grande de este cuchillo, que tal vez ellos piensen que es un fallo. ¿Saben qué? Para mí, la verdad, yo creo que este no es un fallo. Yo creo que ellos lo fabrican así, lo trabajan así. Porque me queda claro de que esto le ponen muy poco, digamos, trabajo real, viendo todas las porosidades que tiene esto, de la forma en que lo trabajan. Obviamente para mí deja mucho que desear. Ahí lo pueden ver ustedes cómo está todo esto. Así que si ellos trabajan así el acero, claro, por eso le ponen recubrimiento. Así tapan todas esas imperfecciones, ¿cierto? Ahorramos dinero con esto, por supuesto que sí. Pero finalmente, debajo de esta capa, tenemos un acero común y corriente. Si bien es cierto, este dio chispa y el otro no, quiere decir que este tiene carbono, es alto en carbono, podríamos decir incluso, pero no está bien tratado térmicamente. O sea, es un acero alto en carbono, lo pintaron, le pusieron el epoxi y nada más. Y vamos vendiéndolo. Incluso creo que este está trabajado tal vez hasta en frío. Yo creo que este ni siquiera está templado, este acero. Así, tal cual viene, así mismo lo mandan fuera. Eso es lo que yo estoy pensando. Lo compran por plancha, lo cortan, le dan el perfil que quieren ellos, le plantan el recubrimiento y vamos vendiendo. Para mí eso es lo que están haciendo. Nada más. No hay otra respuesta. Porque esto no está en absoluto trabajado, digamos, térmicamente. Ahora, si me dicen ustedes probarlo con el otro acero, le pongo un 1095 del 16 Deme un segundo. Bueno, estoy volviendo y como última prueba, ya esto va a ser la última, vamos a ponerle al lado un 1095 de verdad, que va a ser el 1095 del Cherey. Ahora tiembla Easy. Ok, déjenme acomodarme bien
Y vamos a usar el 1095 de este Easy a ver qué es lo que sucede acá. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. Recuerden que esta ya sería la cuarta marca. Lo vamos a hacer atrásito aquí. Ahí estamos. Vamos a cargar esto. A ambos lados. Arriba, adelante. Al lado también. Vamos a ver. La cuarta marca. Vamos a verla ahora mismo. Y vamos a ver qué le pasó al Cherade. Ahí. El Cherade sí tiene efectivamente una marca también, lo cual no me esperaba. Pero la cuarta marca del Easy, miren lo grande que es más grande incluso que la primera. Ahí la pueden ver, la cuarta marca. 1, 2, 3, 4. Cherade tiene una también. Tampoco fue sin daño, tiene daño. Pero evidentemente es menor que el daño que sí tiene el Easy. Déjenme ponerlo, cambiarlo de posición. Ahí, para que lo puedan ver ambos. Ahí están. La voy a poner uno al lado del otro. Quiero hacer esto para que puedan ver bien. Ahí está. Y ahí está el otro. Ya. La diferencia es abismal, pues. Es bastante más grande. Pensé que el Cherade iba a pasar sin problema, pero igual tiene un daño. Es poquitito, pero tiene daño. ¿Ya? Pero es poquitito. Veamos si lo raya. Veamos si raya, perdón, ahí. No se ve que esté rayando el inicial. Perdón, el Cherade. No se ve ninguna raya. Pero aún así creo que este Cherade está mucho más endurecido, digamos, que el Easy. Bueno, se vio por el daño. Así que esa sería la cuarta marca. Sería la marca de Cherade. Así que ahí va a quedar. Voy a volver a mostrarla. Ahí la pueden ver. Ahí está. Ahí. Ok. Lo que me queda clarísimo es que la primera marca, que también tiene bastante daño, como vieron, es la marca que le hizo la copia o la falsificación del AC4. Así que me dejó bastante conforme y feliz. Porque quiere decir que esa falsificación del AC4 tiene un mejor acero que el Leuco que les mostré. Y resulta que los dos del medio, digamos, recuerden que los dos cuchillos que hicieron marca al medio son cuchillos muy blandos. Recuerden que el Leuco, la falsificación del Benchmade Leuco, es un acero bastante blando, que me atrevo a decir yo que es un 410, lo que ya les había dicho, que incluso es inferior al 420, como ya saben. Ya. Y lo comparo directamente con este, que también para mí este es un acero ya de ultra mala calidad, porque este también es un 410, comparable al Leuco, que ya les dije, de Benchmade, esos dos verdes. Y esa es la razón por la cual el daño es menor. Pero aún así ustedes vieron que este ni siquiera puedo encontrar aquí donde está. Mira, ahí está. Recién acabo de encontrar donde está aquí la marca, digamos, de lo que le hizo el Easy, digamos, a este. Ahí está. Que tampoco es algo tan terrible. No le hizo prácticamente nada. Ahí está, otra vez. O podría ser esta de acá. No, parece que es esta de acá. ¿Dónde está mi uña ahí? En la punta. Pero, como ya les dije, no, esto es ridículamente ridículo. Así es, nada más. Porque si este acero está teniendo la misma dureza de este, olvídense.
sería una completa basura. Así que ya, para terminar, como les dije, voy a poner esto en un atril. Vamos a poner una maderita por aquí, vamos a conseguir unos palitos, qué sé yo, y lo vamos a dejar puesto ahí. Le vamos a poner aquí un sticker. Vamos a ponerle un papel acá y donde recordarnos, digamos, las marcas de qué cuchillos son. Y bueno, qué terrible, ¿no? Así va a estar esto todo el día y todo el tiempo del mundo hasta que los años pasen y a mí se me ponga el pelo verde. Sí. Ahí va a estar. Va a ser nuestro fondo de pantalla. Y el recordatorio de que nunca más vamos a comprar, a confiar, digamos, en ninguna empresa grande por ningún motivo. Así que esto fue Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Bye bye.